Los retrasos que hemos tenido hoy, con toda esta problemática, con los retrasos de los vuelos. Y nada, estoy muy orgullosa de poder moderar esta mesa, que es la vinculada a cultura, bueno, que hemos llamado ciudades comunes porque le hemos dado una perspectiva más vinculado a la cultura, pero a la cultura más de hacer comunitario, de hacer como más participativo, y queremos dar una visión de la cultura más allá de los compartimentos estancos en los que se la ha encasillado, para entenderla de manera más diversa. Y para eso tenemos a estas maravillosas invitadas que presentaré primero y luego profundizaremos en cada una de ellas. Primero, Jazmín, que es gestora cultural, historiadora del arte e investigadora en políticas culturales. Ha escrito en diversos medios sobre políticas culturales y recientemente ha escrito un libro maravilloso que yo recomiendo encarecidamente, que se llama Cultura Ingobernable, que lo tenemos en la librería Canaima aquí fuera. Y bueno, también es responsable de Cultura de Más Madrid y diputada y portavoz de Cultura en la Asamblea de Madrid desde 2015. Luego tenemos a Susana Pallarés, que es gestora cultural y licenciada en Derecho, es especialista en innovación cultural y ha ofrecido asesoramiento técnico y legal a numerosas entidades culturales. También tenemos a Artemi, compañero, que es arquitecto y urbanista, que es miembro de la red internacional CivicWise y también es cofundador y socio cooperativista de la Oficina de Innovación Cívica. Y por último tenemos a Marifé Doy, que es docente, actriz y activista social, que participa del movimiento asociativo desde 2019 perteneciendo a Café de Espacio y que recientemente junto a otras organizaciones han creado la asociación Casa Común, que luego profundizaremos. Bueno, comenzamos con Jazmín, en la que vamos a tener una pequeña conversación. A ver. Presentación de Jazmín. Dice que no tiene, pero tuya. ¿No tienen presentación de ella? Vale, bueno, no pasa nada. Hay una presentación que se llama moderación, tal vez. Bueno, no pasa nada. Perfecto. Pues, como les comentaba, Jazmín ha escrito un libro titulado Cultura Ingobernable y con ella queríamos conversar expresamente sobre esta idea de cultura no toda, un poco lo que comentábamos, salir de esos cajones estancos en los que se pone la cultura y que se limita a entenderse solo en el ámbito de las artes. Y bueno, no sé si Jazmín quieres un poco profundizar en este concepto. Vale, ¿se oye? Sí, ¿no? Bueno, primero muchas gracias por haberme invitado, por habernos invitado a este foro, que por lo que he visto realmente pues está, vamos, a mí me está resultando muy interesante y tiene un enfoque que yo creo que nos va a ayudar a pensar mucho como la ciudad en un sentido complejo y más amplio, ¿no? Con la idea de cultura no toda, o sea, digamos de alguna manera que el concepto de cultura es un concepto que es polisémico, ¿no? Se han escrito ríos de tinta de la idea de cultura. Se puede entender como las artes, ¿no? como lo que aglutina las distintas artes que a lo largo de la historia han conseguido ser canónicas o han estado avaladas por el mercado, ¿no? Desde la pintura, la escultura, la poesía o recientemente los videojuegos, ¿no? Que también están dentro de la cultura, o entendida como formas de vida, ¿no? Entonces, es decir, hay unas aproximaciones muy diversas. También es un término muy contradictorio, porque cuando hablamos de cultura podemos hablar de tradición, pero también hablamos de vanguardia, podemos hablar de juicio crítico, pero podemos hablar de entretenimiento, podemos hablar de la cultura como un espacio de consenso, ¿no? Muchas veces se ha dicho que la cultura lo que hace es consensuar los conflictos que existen en la sociedad, pero también es un espacio de conflicto y de disputa política. Es decir, que de la cultura se puede decir una cosa y la contraria, ¿no? Y yo creo que todas las cosas de alguna manera, o todas esas aproximaciones dan cuenta de lo que es la cultura. Por eso yo creo que hay que entender que el término es un término que está siempre en construcción y que en realidad no es tan necesario definir lo que es cultura. Yo, de hecho, en el libro lo que hago es dedicar el prólogo a hacer estas reflexiones para no volver a hablar del término cultura, porque muchas veces cuando tenemos debates sobre política cultural siempre viene la pregunta de, bueno, ¿y la cultura qué es? ¿No? Y en cierto sentido yo creo que da un poco igual qué es la cultura, o dicho de otro modo,
creo que lo importante es manejar la idea más abierta posible de lo que es la cultura, ¿no? Y saber que siempre que cuando la definamos, ¿no? O cuando utilicemos definiciones establecidas por expertos y expertas, van a estar caducas, ¿no? Es como la imagen de que cuando fotografías un átomo, el átomo ya no está ahí. Entonces creo que con la idea de cultura pues también pasa eso. Entonces en ese sentido a mí me gusta mucho la noción de no todo, que es una noción de un psicoanalista que se llama Jacques Lacan, y la idea de cultura no toda. ¿Por qué? Porque la idea de no todo viene a hablar de una cultura que se construye experiencia a experiencia, es decir, que no es posible hacer un sistema cerrado, que además un sistema cerrado siempre va a estar construido en torno a una trampa para que las cosas cuadren, sino que se construye caso a caso, ¿no? Experiencia a experiencia, y por lo tanto está siempre participada por la sociedad, por las personas, por las comunidades. Entonces, en ese sentido creo que es más interesante manejar esta idea de no totalidad y que siempre va a llevar en sí misma la diversidad y por lo tanto nunca va a estar estrechada. Sí, genial, Jazmín. Nosotros teníamos una reflexión de su libro, bueno, de lo que comentabas del prólogo, que decía, es una pregunta, de todas las cosas que haces cotidianamente, ¿cuántas dirías que son cultura? Y esta mañana, compartiéndolo con la directora de la biblioteca de La Laguna, me decía que una niña durante sus visitas a la biblioteca le comentó que cultura era su abuela. Y o sea, me encantó, me pareció fascinante porque el término cultura lo hemos querido reducir tanto y realmente una persona, un niño, la entiende como de manera tan amplia que deberíamos nosotros pues, tener un poco más de esa apertura. Por aquí comentábamos eso, que la cultura no todo siempre está inacabada, siempre a la fuga. Sí, en ese sentido, lo que decías de lo de la niña y su abuela, yo creo que también es importante esta idea de desculturizar la cultura. Es decir, no pensar que la cultura no son solo las cosas que se hacen en las instituciones culturales o que canónicamente decidimos que es cultura o que está avalado por el mercado, sino que a mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho el ejemplo de que contarle un cuento a tu hijo o a tu hija para que se duerma o cantarle una nana es cultura, ir a un karaoke es cultura, grabarte una coreografía en el parque y subirla a TikTok es cultura. Es decir, todas las prácticas que realizamos cotidianamente son cultura, ¿no? No necesariamente están inscritas en el mercado o en el canon institucional. Exacto. Sí, también un poco en ese libro profundizabas como con la relación de poder de la cultura que ha oscilado históricamente pues, entre el excesivo intervencionismo o el excesivo abandono. No sé si quieres profundizar un poco en esta idea. Tradicionalmente hay como dos grandes modelos de política cultural. Una es la institucionalización de la cultura, en la cual existen órganos públicos dedicados a la cultura, presupuestos dedicados a la cultura y planes, ¿no?, específicos. Entonces, en ese sentido hay un compromiso público en relación con la cultura, pero de alguna manera a costa de dirigir un poco, cercar un poco, predeterminar un poco lo que es la cultura. Y el modelo opuesto, en términos, digamos, como teóricos, es el del abandono de la cultura al mercado y que de alguna manera sea la propia sociedad, sinónimo, el mercado el que provea, ¿no? Lo cual aparentemente pues, da una cierta libertad, pero a costa de que existe lo que sea rentable en el mercado. Entonces, yo creo que es interesante pensar como una tercera manera de entender la relación de lo público y de lo institucional con la cultura, que es generar las condiciones para la independencia y para la proliferación cultural. Es decir, que tiene que haber un compromiso desde lo público, pero para que la cultura pueda ser lo más libre y lo más diversa posible, ¿no? Y en ese sentido, que es lo que habíamos comentado para abordar en esta mesa, es la idea de lo ingobernable. Yo cuando pienso en la ingobernabilidad de la cultura, en realidad, de alguna manera lo que me pregunto es cuál es la misión de lo público en relación con la cultura, ¿no? Es decir, ¿qué entendemos o cuando pensamos en que la cultura es un servicio público, qué estamos entendiendo? ¿Qué pensamos que significa eso? Porque en realidad yo creo que cuando pensamos que la sanidad es un servicio público, que la educación es un servicio público, que la dependencia es un servicio público, yo creo que más o menos tenemos claro qué implica eso. Pero cuando pensamos en la cultura, no está tan claro, es decir, que es que las instituciones generan una oferta cultural. En realidad eso está un poco superado porque sabemos que las personas no solo somos espectadoras, porque sabemos que la cultura la hacen las comunidades y la hacen las personas, no la hacen las instituciones, porque además sabemos que con la generación de una oferta no necesariamente
se garantiza el acceso a la cultura, porque hay muchos otros condicionantes, como pueden ser el género, la etnia, el territorio, las condiciones económicas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que tenemos que pensar qué significa eso, ¿no? Y aquí a mí la idea de ingobernabilidad, que tiene que ver con esa tercera vía, me parece que puede ser una posible respuesta. Es decir, que la misión de las políticas públicas, de las instituciones culturales, es generar las condiciones para que la cultura pueda multiplicarse, para que todas las personas podamos tener una vida plena, para que los proyectos culturales de la sociedad puedan llevarse a cabo, ¿vale? Y eso implica generar las condiciones para que lo público, para que lo institucional pierda el control de la cultura. Es decir, para que pierda el control de quién está haciendo cultura, de cómo lo está haciendo, de dónde lo está haciendo, de en qué momento se está haciendo, ¿no? Y eso no significa abandonarlo, es decir, no es el modelo que provee al mercado, sino que es desarrollar una serie de lógicas de intervención pública que tienen que ver con la participación, que tienen que ver con la descentralización, que tienen que ver con promover los derechos culturales, que tienen que ver con conectar con la cultura con otros ámbitos como la educación, la salud, con sacar la cultura de sus lugares habituales, que es lo que puede de alguna manera provocar esta proliferación, ¿no? Entonces, yo suelo decir que cuanto más desborde la cultura, la acción institucional, más lo público habrá realizado su labor con éxito, ¿no? Es decir, cuanto más la cultura supere la acción pública, mejor estarán haciendo las cosas las instituciones. Por eso yo creo que en cierto sentido hay una paradoja constitutiva de la gestión pública en cultura, porque gobernar la cultura consiste en generar las condiciones para su ingobernabilidad, ¿no? Consiste en generar las condiciones para que la cultura pueda proliferar, multiplicarse y para que todas las personas podamos apropiarnos de unas capacidades que nos pertenecen a todas y que probablemente las políticas culturales existentes han hecho sentir que tienen que ver solo con un sector concreto o con una población concreta. Entonces es un poco eso lo que está detrás de la idea de ingobernable y de esa dicotomía que planteabas. Perfecto, Jazmín. Sí, un poco como decíamos, abrazar la ingobernabilidad de la cultura y entender que de esta forma tal vez las personas que la disfrutan pueden hacerla más suya y los proyectos pueden ser como más sostenibles en el tiempo y un poco dignificar nuestra profesión como agentes culturales. Perfecto. Susana, si quieres continuar. Sí. Pues mira, yo precisamente voy a tomar como punto de partida una de las últimas reflexiones de Jazmín, porque precisamente cuando recibí la invitación por parte de la OFIC y dada, ¿no?, mi experiencia profesional en los últimos años, mi gran pregunta siempre es el cómo. Cómo generar esas condiciones desde lo público para que este tipo de proyectos, que por lo general tienen una lógica comunitaria y se basan en prácticas comunitarias, cómo se pueden facilitar esas condiciones para que la cultura se multiplique. Por lo general, la política cultural es muy estanca, está organizada en silos y entonces se desarrollan políticas para la música, para las artes escénicas, pero es muy difícil que se plantee desde lo público una estrategia para que se produzca este desbordamiento y para que la cultura pueda generar impacto en otros sectores. Yo tuve la suerte de poder trabajar muy de cerca con proyectos comunitarios en Harinera, Zaragoza. Y aquí en Canarias también tengo la suerte de trabajar con este tipo de proyectos, de acompañarlos en lo que es la construcción de proyectos, testar un prototipo y ver cómo funciona, ¿no? y acompañarlos en todo ese camino. Tanto en un caso como en el otro, a pesar de que ha habido voluntad política, realmente eso no se ha traducido en una política concreta, porque además es algo de lo que se está hablando mucho a nivel conceptual, pero trasladar eso a la política pública es siempre muy difícil. Cuando yo llegué aquí a Canarias tuve la gran suerte de encontrarme con la Agenda Canaria 2030, en la que el Gobierno de Canarias, en el proceso de localización de la Agenda 2030, tuvo en cuenta la cultura como la cuarta dimensión del desarrollo sostenible y ya le conoce directamente ese papel facilitador, ese carácter transversal para generar impacto en otros sectores. El equipo que trabajamos en el proyecto tiramos de la Agenda Canaria como marco estratégico, ¿no?, de referencia para poder armar por lo que es toda la parte jurídica del proyecto realmente.
Y entonces, a partir de ahí sí que nos llamó mucho la atención algunos temas de la Agenda Canaria 2030, como el hecho de que se reconoce la necesidad de construir políticas culturales encaminadas a la consecución del desarrollo sostenible y la trascendencia de idear proyectos de I+D+I en los sectores de las industrias culturales y creativas. Claro, aquí la reflexión que hacíamos era, por una parte, el concepto de innovación aplicado a cultura y por la otra, el concepto de industrias culturales y creativas aplicado en las políticas culturales. La innovación, por lo general, cuando tú hablas con un político y hablas de innovación, lo primero que les viene en mente es la innovación tecnológica. Y realmente con este tipo de proyectos comunitarios, normalmente lo que solemos estar es ante procesos de innovación social que ya tienen una lógica muy determinada. Y por otra parte, claro, el concepto de industrias culturales y creativas aplicados a las políticas culturales que se han venido desarrollando hasta ahora han determinado lo que es el acceso a la financiación y realmente esa lógica está muy alejada de lo que es la naturaleza de estos proyectos, proyectos que por lo general lo tienen muy complicado a la hora de conseguir financiación, porque por lo general es muy raro que una administración desarrolle líneas concretas para apoyar este tipo de proyectos. Así que a partir de recibir esta invitación estuve repensando y viendo cosas en las que había podido participar y justo antes de venir a Canarias tuve la oportunidad en la Universidad de Zaragoza, en el Laboratorio de Economía Social y Solidaria, de trabajar con una serie de proyectos comunitarios, casi todos de harinera, obviamente, en los que tratábamos de imaginar qué tipo de condiciones se deberían dar para que estos proyectos se puedan desarrollar. Tuve la oportunidad de colaborar con, para mí es una gran profesional, Rocío Nogales, además amiga, que ella lleva muchos años investigando en el ámbito de la economía social y solidaria, está muy involucrada en temas de proyectos comunitarios en cultura y entonces lo que hicimos fue, a partir del concepto de ecosistema de empresa social, de cuáles son los pilares que tienen que darse para que se den estas condiciones, estuvimos revisando con los proyectos qué elementos deberían ser tenidos en cuenta para incluir en este tipo de políticas. Entonces, ya para no extenderme demasiado, porque creo que esto ya empieza a ser un poco pesado, simplemente los 4 pilares de los que partía este concepto de ecosistema y que después pudimos desarrollar era, por una parte, la autoorganización, haciendo referencia tanto a la participación ciudadana como a la capacidad del sector de trabajar en red y crear mecanismos de apoyo. Estaba también la parte del reconocimiento, por una parte autorreconocimiento, pero también de cómo conseguir ese reconocimiento político, ese reconocimiento legal que facilite la puesta en marcha de este tipo de medidas. Por otra parte estaba la parte de la investigación, de la educación y también del desarrollo de competencias, y ya el tema estrella era los recursos, ¿no? Que para este tipo de proyectos son siempre muy limitados y entonces era también esa parte muy importante de cómo poder acceder a esos recursos. Y por mi parte ya está. Genial, Susana. Muchas gracias. Vale. Si me pasan Pasarlo pasador Yo sí. Artemi. ¿Me oye a mí? ¿Hola? ¿Te lo activo? ¿Sí? Ahora. Vale, yo sí me voy a apoyar en una presentación. Me han dejado el marco, me lo han dejado votando, como diría. Yo voy a hablar de 2 proyectos concretamente. Bueno, primero agradecer al equipo de OFIC, del cual formo parte, por dejarme el espacio y la oportunidad de participar en esta mesa maravillosa. Como digo, yo voy a hablar de 2 ejemplos prácticos de ver cómo a través de... O sea, el cómo generar esos espacios o 2 intentos, digamos, de cómo generar esos espacios para construir desarrollo comunitario y crear cultura, ¿no? Entonces voy a hablar de espacios para cuidar y ser cuidados. El primer proyecto del que voy a hablar es un proyecto que se llama La Cuidateca y forma parte de un proyecto mayor que se llama Concomitentes. Este es el grupo que forma parte del proyecto. Es un proyecto que se desarrolla en la UCI pediátrica del Hospital Nuestra Señora la Candelaria, en Tenerife.
Y aquí hay tanto equipo de enfermería como diferentes mediadores, gente de comunicación, producción, y hay tres, lo que desde el proyecto Concomitentes llaman artistas, porque el proyecto consiste en, a través de una mediación cultural, trabajar con comunidades diferentes para resolver problemas a través de la cultura. Y se desarrollan obras artísticas que en nuestro caso, en este caso del Hospital de la UCI Pediátrica, se desarrollaron tres. Uno es un podcast que hablaba de cómo funciona la UCI desde dentro. Otro es un cuento ilustrado que habla de cómo dos niños que están ingresados, un niño y una niña, se relacionan con ese espacio tan inhóspito o potencialmente inhóspito, digamos. Y una tercera, que es en la que participamos directamente nosotros, que es la Cuidateca, que es este objeto. Esto debería ser un GIF que se mueve, pero digamos que básicamente surge de la necesidad de que la UCI pediátrica es un espacio como muy frágil, muy específico, en el que las personas están durante 24 horas encamadas. No pueden levantarse absolutamente para nada y por lo tanto no pueden acceder a la biblioteca de la planta pediátrica. Por lo tanto, en lugar de que esas personas se acerquen a la biblioteca, intentar que la biblioteca se acerque a ellos, ¿no? Un tema de acceso a esa cultura o acceso a esos espacios, ¿no? Entonces, el proceso parte, no sé qué pasa con la presentación, el proceso parte de cómo repensar este concepto de biblioteca pensando como un espacio de acceso a historias o un baúl de memorias, y de qué manera interactuar con esa biblioteca de diferentes formas, a través de no solo un acceso a un libro físico, sino también a través de el tacto, del sonido, de diferentes sentidos, del dibujo, etc. Por lo tanto, esto debería como descomponerse, es un mueble que es modular y que hay diferentes elementos que conforman una especie de cajones lúdicos para que puedan transportarse a diferentes lugares al mismo tiempo. Si ponemos un vídeo ahora, creo que explica parte del proceso, pero digamos que se trabaja con este equipo de enfermería para generar un proceso en el que determinar de qué manera podemos repensar este concepto de biblioteca. Entonces es repensar este concepto de biblioteca y que este módulo, digamos, este mobiliario, sirva como una herramienta no solo para acompañar a los pacientes pediátricos que están en un momento muy frágil, muy delicado, que no conocen el lugar en el que está y que es muy inhóspito para ellos. Normalmente suele ser ingresos por primera vez, ¿no?, de niños y niñas, pero también que sirva como una herramienta para el equipo de enfermería, que muchas veces no solo hacen de enfermeros y enfermeras, sino hacen de padres y madres acompañando a estos pacientes, y también para las familias, que muchas veces tienen un grado de incertidumbre alto porque no entienden lo que está pasando y no saben lo que va a pasar con sus hijos, con sus hijas, con sus familiares, ¿no? Entonces, es un elemento que también, un elemento físico que también es el que no solo acompaña, no solo puedes relacionarte con él de diferentes formas, sino que también es el espacio donde están las otras dos obras artísticas. Es decir, puedes acceder al podcast a través del mueble y obviamente el cuento ilustrado es parte de la biblioteca que está en el mueble, ¿no? Esto sí que, bueno, suena, se ha visto ahí cómo se construye el elemento musical y cómo digamos, nos relacionamos con objetos cotidianos de esa UCI pediátrica a través de una forma más lúdica, con elementos como la jeringuilla, otros elementos que los niños muchas veces los ven con rechazo y digamos que esta forma que también comentaba Jazmín, de construir desde la experiencia, ¿no?, de experiencia a experiencia para generar ese vínculo con esas personas, ¿no? Si pasamos a ver, ¿puedo pasar yo? No hace falta que se visualice completo, dejamos para no comerme mucho tiempo. Vale. El otro proyecto que voy a hablar es Mestura La Palma. Es un proyecto que tiene un contexto muy particular
se desarrolla a partir de la erupción volcánica del Tajo Gaite en septiembre de 2021 en el Valle de Aridane. No sé si les suenan estas fotos, es una mesa que está justo ahí fuera, pasando la puerta, y me permití el lujo de sacar una foto en un momento súper mágico que se produjo en la hora de la comida hoy mismo, que nos sentamos en torno a esa mesa. Es una mesa que no es una mesa expositiva, o sea, es expositiva, pero a la vez es interactiva, es decir, les animo a que cuando acabemos aquí pues, podamos sentarnos, podamos interactuar con ella, leer los elementos y espero que entiendan un poquito mejor por qué está esa mesa ahí. A la derecha están las compañeras Alicia y Laura, que han sido fundamentales en el proyecto y me permití el lujo de colocarlas en esta foto. Nombrar quién sostiene este proyecto. Un proyecto como este está desarrollado por la Oficina de Innovación Cívica, coordinado por nosotros, y está apoyado, financiado por la Fundación Carazo y apoyado por Cruz Roja y los 3 ayuntamientos que forman parte, o sea, los 3 ayuntamientos afectados por el volcán, Los Llanos, El Paso y Tazacorte. Esta imagen representa bastante bien el contexto del proyecto, como decía, a partir de la erupción del volcán, en septiembre de 2021, durante 85 días, el volcán Tajo Gaite, que se ve al fondo de la imagen, entra en erupción, dejando tras de sí un manto negro de lava, que se ve también en la imagen, dejando más de 3.000 edificaciones sepultadas, entre ellas 1.500 viviendas, pero no solo eso, sino también muchos espacios comunes y de reunión, como pueden ser plazas, centros de salud, centros de barrio, colegios, iglesias, etc. Y muchos encuentros y muchos espacios informales de encuentro también, ¿no? Y en primera imagen, en primer plano, se ve un espacio aparentemente vacío con una mesa representando lo que es o lo que quiere hacer Mestura, ¿no? Durante el primer año después de la erupción del volcán se han invertido muchos recursos y muchos esfuerzos, pero nunca son suficientes en un contexto como este, y nos hacíamos la pregunta de, más allá del realojo habitacional de estas personas, de que se fueron más de 7.000 desplazados, ¿cómo podíamos hacer para que estas personas que están viviendo un proceso de desarraigo muy importante y un proceso de pérdida de identidad, cómo hacer para cuidar este proceso de desarraigo y de pérdida de identidad? Y también de qué manera podíamos construir espacios de reunión o espacios de encuentro, más allá de los espacios habitacionales, ¿no? En este sentido es muy importante, esta es la comunidad con la que hemos trabajado, es una foto bastante reciente, y me parece muy importante nombrar a Cruz Roja. Mestura La Palma surge después del primer año de urgencia, después ya ha terminado el volcán. Nosotros llegamos después de esa etapa de urgencia para trabajar cosas como de manera un poco menos, con un ritmo diferente, digamos, ¿no? Y nos apoyamos en entidades y proyectos locales que llevaban trabajando ya en el territorio mucho tiempo, entre ellos Cruz Roja. Cruz Roja hace una labor fundamental que era desde el principio dejar espacios de reunión y de apoyo a estas personas, y nosotros nos apoyamos en estos grupos que ya estaban constituidos para trabajar con ellas a través de la experiencia cultural. Esta foto representa muy bien lo que queremos trabajar desde el proyecto Mestura La Palma, que son desde espacios cotidianos, espacios familiares y espacios seguros, generar un vínculo con esas personas y acercarnos a ellas, ya que están en un proceso anímico y en un estado muy frágil, y es muy difícil pues acercarnos de una manera tan directa o cruda, digamos, ¿no? Como estoy haciendo yo aquí ahora, enseñando incluso ciertas imágenes que ellos asocian con la pérdida, con la tragedia, ¿no? En este sentido necesitamos una narrativa, un relato para acercarnos a estas personas de una manera en la que se sintieran cómodas, y nos apoyamos en la cultura y nos apoyamos en el patrimonio cultural, en el patrimonio comunitario, que entendíamos que eran los bienes comunes que son sostenidos por estas comunidades, que son los que hacen que se sientan parte de un lugar o se sientan parte de una comunidad. Entendíamos estos patrimonios comunitarios, hicimos una investigación con las vecinas y vecinos para generar finalmente un catálogo de hasta 70 patrimonios comunitarios que ellos entendían o se sentían identificados con ellos. Y los categorizábamos en diferentes tipos de patrimonio para que fueran más entendibles, entre ellos patrimonio gastronómico, patrimonio doméstico, memoria oral, patrimonio religioso, etc. Con este catálogo de más de 70 patrimonios comunitarios quisimos crear un proceso lúdico
en el que creamos estos cofres para intentar generar un tesoro comunitario entre todas las personas del valle. Generamos hasta 85 cofres que fueron repartidos a personas concretas y seleccionadas de todo el valle, en el que cada uno de esos cofres es particular porque dentro de ellos lleva un amuleto que se ve en la foto verde, representando cada uno de estos patrimonios comunitarios. La intención era que, por una parte, generar un vínculo interpersonal entre la persona que recibe el cofre y la persona que lo entrega, porque la intención es que estos cofres se vayan moviendo para que cada persona que lo recibe aportara un pequeño tesoro que construye un tesoro más grande, ¿no? Se genera primero un vínculo personal y luego un vínculo con el territorio, ya que estamos hablando de esos patrimonios comunitarios que están asociados con el lugar, ¿no? Ahí, le di para atrás. Otras de las acciones que desarrollábamos desde la mediación, que es Laura, la que está haciendo de regidora del evento también, es la que hace la mediación del proyecto y la que está en el día a día, reuniéndose con esta comunidad y trabajando desde estos patrimonios. Desde patrimonio gastronómico se generó un recetario en el que en las reuniones que hacíamos, pues ellas construían el menú y lo cocinaban. Se generó desde el patrimonio doméstico un mantel comunitario, y esto fue muy importante ya que las comunidades, estamos hablando de personas de entre 60 y 90 años, sobre todo mujeres casualmente, y se generó un proceso muy interesante porque estas personas habían generado un bloqueo respecto a esta actividad y este hábito, ya que muchas de las creaciones y costuras que habían hecho durante sus vidas las habían perdido por el volcán. A partir de todas estas actividades, que ha habido muchas más, nos dimos cuenta de que la mesa y la sobremesa era un vehículo, era un objeto, la mesa en sí y el contexto de sobremesa eran un vehículo que podía articular todo este relato y que podían ser el espacio donde articular toda esta relación y esta experiencia cultural para hablar de la pérdida y de lo cultural. Si ponemos el vídeo, que creo que se explica mejor que yo, son 2 minutitos y ya termino. No sé cómo voy. Este sí, si le ponemos el audio, sería maravilloso. Bueno, hemos colocado mesas, como ven, no solo para trabajar con las comunidades, sino también para experimentar de qué manera una mesa, situándola en un lugar concreto, en función de los objetos que coloques encima, las personas que se sienten en torno a ella
y el lugar en el que la coloques puede generar no solo transformación y una conversación diferente a nivel social, sino también transformar el territorio. Por eso aquí la mesa hablamos de que puede ser una oportunidad para reconstruir la identidad y las redes de apoyo del valle, pero también el territorio y los lugares de encuentro. La mesa puede ser un símbolo de la sociedad que queremos ser y el territorio que queremos construir en el valle. El valle ha quedado sepultado y creemos que es una oportunidad, a través de este espacio de mesa y de sobremesa, para generar las condiciones para que se dé este desarrollo comunitario. Y nos planteábamos la pregunta de ¿y si llenamos el valle de mesas como esta? La mesa que ven ahí fuera es una mesa que está construida por y para las vecinas del valle y que representa todo este proceso. Dentro de un mes haremos un evento en el que se les presentará esta mesa. Por lo tanto, esta mesa se va para La Palma, de aquí, y una vez que se haga ese evento, esas mesas serán para ellas. Serán para que le den un uso en los espacios de encuentro donde se están encontrando actualmente. Y nos preguntábamos qué pasaría si las instituciones públicas o si, digamos, se sumaran y si llenáramos el valle de mesas y colocáramos más allá del realojo de las viviendas de estas personas, si empezaran a reproducirse mesas por todo el valle y espacios comunitarios donde poder sentarnos y compartir. Y esta es un poco la presentación que yo quería hacerle. ¿Tú tienes presentación? Muchas gracias, Artemi. Yo la verdad que soy incapaz de ver nada de Mestura sin emocionarme muchísimo. Y bueno, ayer proyectamos el corto versión extendida de Mestura y fue un momento muy emocionante porque creo que este proyecto ha ayudado mucho a personas que vivían en un mismo barrio, que se veían día tras día y tenían conversaciones cotidianas constantes. Ahora están totalmente disgregadas por el territorio y gracias a sobremesas pues pueden recobrar ese tipo de conexiones y conversaciones y bueno, es importante ponerlo en valor. Marife, cuando quieras. Bueno, yo voy a empezar haciendo un pequeño test que no sé si conocen o han oído hablar, porque ha salido varias veces en prensa últimamente o en el último año, sobre la Casa Común como un sitio de futuro que va a ser ocupado por espacios colectivos de Gran Canaria. Levante la mano quien sí. Bien. Está formado por distintos colectivos que también ahora, pues yo creo que son colectivos de larga trayectoria y entonces eso seguramente, pues a lo mejor también habrá más. Es cierto que como cuesta, que lo sabemos, que mover a la ciudadanía, que haya participación, es una pena que esté la sala así, ¿no? Con este número de personas, pero sabemos que es que en una sociedad donde prima pues, la urgencia del día a día, los problemas cotidianos, hay mucho individualismo, cualquier cosa que queramos hacer y más esta temática para ciudades comunes, no sé, a lo mejor hay otras ponencias que pueden haber atraído más, es difícil mover, ¿no? Pero bueno, entonces pues los colectivos que forman Casa Común y que se han propuesto formar Casa Común, tenemos a Ben Majek, Ecologistas en Acción. Si levantan la mano quien conoce a Ben Majek, Ecologistas en Acción. La coordinadora de ONGs para el desarrollo de Canarias, coordinadora de ONGs para el desarrollo, situada en el territorio canario. ¿Quién conoce a la coordinadora? Muy bien. El colectivo Gama, de larga trayectoria también en la isla, ¿no? que lucha por todos los derechos de las personas que tienen un enfoque diferente, unas disidencias sexuales, unos cuerpos no normalizados. Y Café de Espacio, donde también nos reunimos una serie de colectivos. Ahora mismo tenemos 10 colectivos en el Centro Social Café de Espacio. Y es el más joven de todos estos colectivos que he nombrado. Hacemos 15 años ahora en diciembre.
y tienen que ver también con un movimiento mucho más es decir, existen colectivos organizados ahora mismo de Café de Espacio, pero que pertenecen a la cultura del antimilitarismo, por ejemplo, como Alternativa Antimilitarista MOC, que lucharon en su momento porque hubiera una abolición del ejército, ¿no? Y del servicio militar. Y que ahora pues se ha reconvertido porque bueno, estamos en una sociedad tan fuertemente militarizada que sigue haciendo falta reivindicar otras maneras de tener una cultura de la paz, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de Café de Espacio llevamos... es también una red en sí misma, ¿no? Nuestro espíritu era hacer red y por eso se construye. Además, intentar también crear una cultura de la autogestión. Siempre hemos partido de que la ciudadanía organizada es la que puede transformar el mundo que tenemos. Y buscábamos, en su principio fue un colectivo que se llamaba Asociación Canaria de Economía Alternativa, que voy a hacer avanzar esto. Es que aquí estamos todas las personas que hace unos meses estuvimos en la primera foto de todos estos colectivos que acabo de nombrar, que pedimos al Cabildo de Gran Canaria un centro para dejar de tener que pagar, por así decirlo, nuestros centros en los que habitamos actualmente y sobre todo porque son tan pequeñitos que no nos permiten convivir a redes mayores, ¿no? Entonces, por eso decía que Café de Espacio ya pretende hacer red desde hace estos 15 años, que lo inició esta Asociación de Economía Alternativa porque buscaba otras formas de relacionarse y de vincularse desde la economía social y solidaria. ¿Qué entendían por economía social y solidaria? Pues con un impacto positivo en el medio ambiente, con relaciones de trabajo justas, de no explotación y de no explotación tampoco en origen de los productos que se puedan vender en este tipo de comercio justo, y una soberanía alimentaria, una capacidad de... Es decir, hay toda una cultura que está aflorando ahí y que además nace de una resistencia a la explotación que revela el sistema capitalista. Entonces, todos estos movimientos que nombré y que pertenecemos ahora a Casa Común también nacen de resistencia, todas a la misma cultura dominante hegemónica, e intentamos abrir brechas cada una en su sentido, ¿no? Y teníamos en común también esa capacidad de autogestionarnos, de tener nuestros espacios. Bueno, pues eso, convergíamos en nuestros fines y aspirábamos a convivir para enriquecernos y darnos apoyo mutuo. Aquí se ven ahora los fines que tenemos como Casa Común, que, bueno, pues impulsar nuevas relaciones sociales, tener ese impacto comunitario y medioambiental positivo, potenciar la diversidad, porque al final la diversidad es la única base es lo que somos, diversas, pero ¿cómo se gestiona la diversidad? Impulsar iniciativas en la economía social y solidaria, fomentar los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, ser punto de información y de asesoramiento para todas estas luchas y coordinarnos en redes con las que compartamos todos estos fines. Estos son los colectivos, ¿no? No sé si también pues, nos conocían por los logos. Y como decía, pues Café de Espacio tiene 15 años, pero la coordinadora de ONGD pues tiene ya 18 años, pero sin embargo viene también de un trabajo anterior, porque primero nace en Tenerife, luego en Gran Canaria, y son a lo mejor organizaciones que también conocen, como Cruz Roja o como Médicos del Mundo, y otras que trabajan más en lo local, como Reollando, que son procesos que trabajan el tema de la inserción. Y todos los años, por ejemplo, la coordinadora trabaja, tiene un programa que se llama Pobreza Cero, pues la redistribución de la riqueza. Y no solo
en lo que el Estado considera ciudadanía, que somos la ciudadanía con papeles, pero también esa ciudadanía que está viniendo y que no tiene papeles, ¿no? Y que no se le considera ciudadanía, no tienen los mismos derechos. De esta manera, hablando de resistencias, es cómo nos acercamos también a la institución, porque estamos haciendo unos servicios que son públicos, que vienen bien al bien común, pero son todo iniciativas particulares, que ponemos un dinero, que ponemos unas cuotas, que ponemos el trabajo voluntario, y a veces conseguimos pagar sueldos de algunas personas, pero todo con muchas dificultades, ¿no? Entonces, hemos pedido este espacio, nos han dado un espacio. Bueno, aquí está la red, ¿vale? La red de colectivos que en el proceso hacia la casa común, el Cabildo nos ha ayudado, nos ha dado una ayuda económica, porque veíamos necesario una formación tanto en arquitectura para prever qué espacio necesitamos, este cúmulo de colectivos, qué necesidades teníamos y cómo repartirlas, y que el equipo fue Arquitectos de Familia, con Ricardo, que ha estado aquí moderando algunas de las ponencias, ¿no? Él trabaja todo lo que es la arquitectura participativa y por lo tanto en los colectivos participábamos en el diseño de ese espacio que queremos para la casa común. Y el Cabildo, porque es la administración a la que le estamos pidiendo que, tal y como también está en los deberes de la institución, ayude a la ciudadanía en el desarrollo comunitario que queremos. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? En este proceso también dijimos, necesitamos esta formación, y la última formación que hemos hecho fue el sábado pasado, 18, donde vinieron colectivos con una trayectoria importante también de otros sitios del Estado. Tuvimos a La Maliciosa de Madrid, que por ejemplo, La Maliciosa es un espacio que han podido comprar los colectivos que la habitan, porque está Ecologistas en Acción, una organización ya con bastante fuerza, pero sobre todo también hay algunas bases empresariales como cooperativa, como la Librería Traficantes de Sueños o la Fundación de los Comunes. En otro caso, por ejemplo, en el de Pamplona, el Toki, que nos vinieron a asesorar, era un espacio colectivo también ya de unos 7 años, que tienen la cesión de un espacio del ayuntamiento, en este caso. Es una antigua estación de autobuses, y esa estación fue cedida para una serie de personas que querían trabajar en la economía social y solidaria, sobre todo el tema de la agricultura y de la soberanía alimentaria. Se constituyeron, por lo tanto, como cooperativa, no como asociación. Y por lo tanto, ahora lo que nos decían es que 7 años no es nada. Cuando empezaba a ir un poquito bien el tema de empresarial y esto, pues ya se les acaba el tiempo del convenio, y ahora a ver qué pasa, ¿no? Tienen 3 años de prórroga que hay que solicitar año por año, pero están que esos trabajadores que han conseguido, creo que estaban 13 personas trabajando ya ahí, con su sueldo, con sus familias y tal, pues se pueden ver en el aire, ¿no? Y la otra organización que vino es de Barcelona, La Candela, se llama Ateneo La Candela, que es muy parecido a Café de Espacio en el sentido de espacio cultural, donde se habita pues más la cultura alternativa que llamamos a nivel de artístico y también de lo que es soñar con otros mundos posibles, ¿no? Esta fue la mesa, los ponentes que vinieron de fuera, y el espacio fue en el Salón Sindical de 1 de Mayo. Queríamos que fuera un espacio que reivindicáramos como nuestro y donde solemos organizar muchos actos cuando necesitamos un espacio grande, porque pues eso, ¿no? que la gente en nuestro primer acto, la ciudadanía, nos sienta como ese espacio que quiere ser y que reivindica ser autogestionado, independiente, para no depender del grupo político que venga en cada momento. Lo dejo aquí.
Genial. Muchas gracias, Marife. Yo creo que de todas las intervenciones de las invitadas atraviesa algo en común, que es un poco sacar la cultura de los espacios a los que tradicionalmente se les ha asociado como museos o otro tipo de teatros o cuestiones así, para que sean accesibles para todas y un poco apoyarnos de los equipamientos de proximidad y también que nuestros propios barrios y ciudades puedan albergar toda esta actividad y abrirse a la ciudadanía, ¿no? Hablamos de laboratorios ciudadanos como Harinera o como Casa Común, y no sé si ahora queremos comentar un poco las compañeras de todas estas experiencias y luego pasamos a una ronda de preguntas. Bueno, yo... ¿Hola? ¿Sí? Sí, sí. Vale, yo... o sea, creo que se ha puesto un marco, se ha puesto algunos proyectos, se ha puesto un espacio físico. O sea, creo que los espacios son súper importantes para acceder a la cultura y creo que o sea, reivindicar el territorio o el espacio público o los espacios comunitarios como o sea, el acceso al espacio público me parece fundamental para que esa ingobernabilidad de la que hablaba Jazmín se pueda dar. En ese sentido, la administración, la institución pública puede dar acceso a este tipo de espacios o dar más libertad a que este tipo de espacios de experimentación, hablo de un contexto como vamos al contexto de La Palma, ¿no? En donde se ha perdido absolutamente todo y las personas afectadas directamente no tienen espacios donde se sienten identificadas y se está haciendo un ejercicio de reapropiación del espacio, ¿no? No hablamos de espacios simplemente como infraestructura locales, sino que directamente en la imagen principal que aparecía como un espacio vacío, un solar parecía abandonado, ¿no? Cómo poder intervenirlo, apropiarse de alguna forma para que esta cotidianidad o este acceso a espacios para poder desarrollar cultura, para poder desarrollar momentos cotidianos, me parece súper importante de reivindicar más allá de los espacios de proximidad que puedan ser como aglutinadores, digamos, o núcleos o nodos de un ecosistema cultural desarrollado en un territorio, ¿no? Bueno, digamos que hemos empezado la charla como primero marco general, ¿no? Y hemos ido declinando en proyectos concretos, entonces pues, yo partiendo de los proyectos concretos pues vuelvo como a extraer dos ideas, ¿no? Por una, en relación con el proyecto tanto de concomitentes de la UCI pediátrica como de la mesa, creo que hay una cosa que es para mí muy importante en relación con la cultura, que es entender su transversalidad, es decir, dejar de entender que la cultura es algo para la gente del mundo de la cultura, que solo tiene que ver con las prácticas explícitamente culturales y que tiene que ver con los profesionales de la cultura, y darnos cuenta cómo es algo que tiene un impacto en todas las esferas de nuestra vida, ¿no? De hecho, ahora se habla mucho de los impactos sociales de la cultura y que creo que eso pasa por darse cuenta de cómo tiene que ver con la salud, cómo tiene que ver con la educación, cómo tiene que ver con el cambio climático, con la inclusión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que eso nos permite, por un lado, experiencias como la que comentabas, sacar a la cultura del pequeño rincón en el que está, porque normalmente cuando, en general, la gente que pensamos que la cultura tiene muchos beneficios, ¿no? Genera comunidad, bienestar, cohesión social, etcétera, etcétera, en realidad lo pensamos la gente que trabajamos en el mundo de la cultura, pero en cuanto das un paso al lado y gente que forma parte de otros sectores, de otros ámbitos, con sus preocupaciones e inquietudes, suele considerar la cultura como algo secundario, ¿vale? Y como algo totalmente menor. Y creo que eso nos tenemos que hacer cargo la gente que trabajamos en el mundo de la cultura. Entonces, conectar la cultura con otros ámbitos, ¿no? Nos permite sacar a la cultura de ese pequeño rinconcito que parece un asunto de especialistas, pero que no lo es, porque la cultura es lo que nos constituye a los seres humanos. También nos permite abordar, y a mí esto me interesa especialmente, como políticas virtuosas, es decir, políticas que resuelvan
problemas que son multifactoriales y que por lo tanto tienen que tener distintas herramientas, ¿no? Yo creo que hoy en día no podemos abordar ninguna problemática social solo desde una perspectiva. Entonces creo que incorporar la herramienta cultural, la perspectiva cultural en ese sentido, pues es fundamental, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo de la mesa, digo lo de la mesa porque no me acuerdo el nombre, pero se entiende, nos permite conectar con dolores, con inquietudes, con tragedias que a lo mejor no hay otra manera de sacarlas, ¿no? Y de expresarlas. Entonces yo creo que ahí es una herramienta fundamental. Y luego también porque creo que sacar de la cultura a la cultura de ese rincón, conectarla con otros ámbitos, también nos permite como fortalecer esa relevancia social de la cultura, es decir, ese carácter significativo de la cultura para el conjunto de la sociedad, pero hacerlo de facto, ¿no? Porque muchas veces desde la cultura pues hacemos grandes comunicados y declaraciones de lo importante que es la cultura, lo bien que nos hace, y yo creo que este tipo de experiencias nos permite darnos cuenta de cómo nos hace bien de verdad, es decir, yo siempre pongo el ejemplo que en la Comunidad de Madrid, que también en el ámbito de la salud, la Fundación Cultura en Vena hace investigaciones de cómo la música en directo contribuye a mejorar las variables clínicas de los pacientes, ¿no? Entonces, o por ejemplo, personas con migraña que de repente escuchan un concierto y les alivia el dolor de cabeza. Entonces, una persona que entiende que un concierto le hace bien físicamente, va a valorar la cultura de otra manera, ¿no? O cuando tus hijos o tus hijas aprenden en el colegio a través de herramientas culturales, van a valorarlo de otra manera, ¿no? O cuando puedes atravesar procesos traumáticos a través de la cultura, vas a pensar que la cultura sí que tiene un impacto real en tu vida y sí que es algo importante, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una manera como de, pues eso, de apostar por esa transversalidad y por esa relevancia social de facto, y fundamental entender que la cultura no es algo que tenga que ver solo con el mundo de la cultura. Y luego, en relación con el otro proyecto, me parece que también es algo que las instituciones tienen que ser capaces de incorporar, que es la gestión público-comunitaria, ¿no? Es decir, que muchas veces, básicamente lo que pasa es que los servicios culturales, como muchos otros servicios, están externalizados a empresas. Yo no sé cómo será aquí el caso, pero en la Comunidad de Madrid hay empresas que te gestionan pues, un centro cultural, un piso tutelado, el comedor infantil, el hospital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, frente a esa externalización de lo público, la alternativa es la reestatalización de lo público, es decir, volverlo todo, ¿no?, a las competencias, a la responsabilidad pública. Y yo creo que hay otra alternativa muy interesante, que es entender que esa externalización puede no ser a una empresa, sino a las propias comunidades, a la propia sociedad civil, ¿no? Y que los centros culturales pueden gestionar los colectivos de vecinos, grupos de artistas, asociaciones ciudadanas, ¿no? Y cómo eso también aplica a cómo se preparan las licitaciones de esos concursos. Entonces yo creo que esa idea de que los servicios públicos son servicios comunes y pueden estar gestionados por la ciudadanía, también creo que es una perspectiva, a mi juicio, muy interesante, que a través de la cultura se ve claramente, probablemente en otros ámbitos también, pero a través de la cultura se ve muy claramente. Y ya con esta idea termino. Hace realmente efectiva esa idea de que la cultura puede generar comunidad, ¿no? Que yo creo que permanentemente, en un contexto en el que estamos atravesados por el individualismo, pues buscamos como una especie de salida o escape de, bueno, ¿cómo podemos hacer para restaurar los vínculos entre las personas, ¿no? Y la cultura es como, la cultura genera comunidad. Sí, pero ¿cómo la genera, no? ¿O cómo sucede eso? Y yo creo que lo importante de este tipo de proyectos y de la cultura como generadora de comunidad es que a través de compartir espacios comunes, a través de compartir tiempo, a través de compartir el hacer juntos, que en realidad es una politización, porque al final la política consiste en hacerse cargo de los asuntos comunes, se va generando esa comunidad, ¿no? Y nos vamos politizando, pero no porque compartamos determinadas consignas comunes, sino porque vamos siendo capaces de hacernos cargo de esos asuntos comunes y de autoorganizarnos, ¿no? Que es una cosa que, por ejemplo, también decía Rafaela en la mesa anterior, de la necesidad de la autoorganización. Y yo creo que la cultura ahí tiene un papel fundamental en favorecer la activación del tejido social, favorecer la autoorganización de la sociedad civil, lo cual es condición necesaria para poder tener una voz en la esfera pública, para poder intervenir en muchos otros asuntos y por lo tanto, para profundizar en la democracia, ¿no? Por eso yo creo que la cultura pues, tiene mucho que ver también con esa profundización democrática y con esa construcción de polis, de ciudad y de espacio político. Genial. A mí me gustaría hablar un poquito a lo mejor de las dificultades que no nombré, ¿no? Pero
por ejemplo, con estos colectivos que vinieron a hablarnos, ¿no? Nos decían, hemos pasado momentos muy duros, ¿no? Por ejemplo, pues en el caso de la gente que empezaban con el tema de soberanía alimentaria en Pamplona, de las personas que estuvieron al principio, solo quedaba una, el resto se habían cambiado, y entonces el permanecer ahí, el estar fuerte, el no abandonar el proyecto y todo eso es en ocasiones muy difícil, ¿no? Porque intentamos construir, y siempre es construyendo desde la fragilidad y desde intentar hacer grietas a algo que es muy poderoso, que está afuera. Y que, por ejemplo, en el caso de Casa Común, nosotros empezamos a pensar y a soñar en nuestro espacio en 2017. Estuvimos un año entero pues reuniéndonos, intentando tener nuestro ideario claro, nuestra filosofía pues anticapitalista, antirracista, feminista, ecologista. Tener nuestro marco donde ahí pues después no pudieran entrar cualquier organización, ¿no? Sino ya tienen que compartir un marco nuestro para poder estar. Pero luego ya empieza la fase de solicitar un espacio, ¿no? Mientras tanto, vamos construyendo cómo soñamos ese espacio, nos constituimos en organización y nos formalizamos una asociación nueva. Imaginamos una cooperativa que pueda gestionar esas futuras instalaciones que queremos, pues de una tienda de comercio justo, una cafetería, algo que pueda sostener las puertas abiertas para que siempre se incorpore gente, ¿no? Actividades, etcétera. Entonces, como todo eso, ahora mismo no tenemos que imaginar seguir trabajando por ello y seguir soñando sin que se haya firmado la cesión del edificio. Puede ser que no se haga realidad, ¿no? Entonces, poca gente está ahí manteniéndose en todos estos momentos, ¿no? Sí, muchas veces los gestores culturales hablamos de las piedras que nos vamos encontrando en el camino y sobre todo cómo nos autoprecarizamos en muchos sentidos, porque bueno, a lo mejor hay ocasiones que conseguimos una subvención y nuestro sueldo es lo último que nos ponemos, ¿no? Es como el remanente. Entonces también está como ese reto dentro del ámbito cultural de dignificar nuestro trabajo como gestores culturales. No sé si Susana quieres comentar. Sí, bueno, claro, yo ahora estaba pensando, ¿no? en diversas aportaciones que han realizado aquí las compañeras. Entonces, por una parte, yo sí que quería comentar que es fundamental la tarea de que ese consenso sobre la relevancia social de la cultura salga de la cultura, ¿no? Porque no nos sirve de nada decir somos muy relevantes cuando realmente la sociedad no lo piensa. Y esto lo que hace es que muchísimos proyectos dependan de los vaivenes políticos y que se desarrollen. Antes, cuando has hablado de la gestión público-comunitaria, existen casos que de repente, ¿no?, se van desarrollando, y esto fue el caso de Harinera Zaragoza, y la voy a nombrar un montón porque fue un caso que nació con un partido político, el PSOE, pero realmente ellos desarrollaron el proyecto, llegaron los comunes, apostaron muchísimo por él. Se produjo un cambio de equipo de gobierno que viraba a la derecha y de repente ese proyecto perdió todo el apoyo, y un caso muy interesante de gestión y que además daba acceso a ingresos, al uso de espacios, de repente están luchando por la supervivencia. O sea, realmente no están trabajando mano a mano con el actual equipo de gobierno, sino que ellos sienten que se tienen que defender, y al final es agotador. Y en cuanto al tema de la precariedad, también es algo que, en las experiencias que compartimos, ¿no?, por las diferentes islas, pudimos ver que numerosos gestores culturales y numerosos profesionales de la cultura son conscientes de la necesidad de generar mecanismos para superar esta precariedad y para generar condiciones dignas de trabajo. Entonces aquí yo vuelvo también un poco a la necesidad que desde el sector reclamemos mecanismos que nos permitan trabajar, y que desde la Administración se considere que estos proyectos son relevantes y que los mecanismos jurídicos o la normativa para ejecutar el gasto público se adecúe también a las características de este tipo de proyecto, porque lo que no puede ser que determinados proyectos salgan adelante
a costa del esfuerzo y de la autoprecarización. Entonces yo creo que también hay como sectores una labor que tenemos que hacer, primero ¿sabes?, de ser capaz de comunicar esa relevancia y segundo de defender nuestras condiciones de trabajo. Y en numerosas ocasiones esas condiciones de trabajo dependen de cómo llegan los ingresos. Y en este tipo de proyectos los ingresos provenientes de lo público son fundamentales en numerosas ocasiones. Entonces yo creo que ahí sí que deberíamos hacer un esfuerzo de buscar vías o solicitar en la normativa la inclusión de vías que permitan poder trabajar de otra manera. Gracias, Susana. Sí, yo creo que desde el sector cultural tenemos o se tiene un reto de hacer entender que la vida cotidiana es cultura, ¿no? O sea, los hábitos, las tradiciones son lo que construyen la cultura y genera identidad, es lo que construye identidad, es lo que hace que tengamos un sentimiento de pertenencia, que construyamos un arraigo hacia un lugar, hacia una comunidad, y la pertenencia y el arraigo generan bienestar en la comunidad, individual y colectivo. Entonces, como toda esta cadena de cosas, ¿no? Creo que es importante que llegue esa narrativa, ¿no? Ese relato. Por otra parte, lo del acceso al espacio y quién gestiona el espacio también, ¿no? La importancia de quién gestiona el espacio, no solo, como decía, la infraestructura como la casa común, sino el espacio público, ¿no? El derecho a hacer uso, a experimentar en el espacio público. Y por último, como reivindicar el cruce de disciplinas, ¿no? De no sectorizar o no... yo desde el ámbito del diseño, la arquitectura y el urbanismo, ¿no? De cómo la arquitectura o el diseño, a través del mobiliario, puede aportar a generar una experiencia, un proceso cultural, y por otra parte, cómo un proceso cultural o la cultura puede transformar un territorio o puede transformar una comunidad, ¿no? Entonces, como estas transiciones o estas devoluciones, estos cruces entre disciplinas, creo que son importantes reivindicarlos y ponerlos sobre la mesa y visibilizarlos, ¿no? Sí, en ese sentido el tema del diseño participativo del espacio pues ha sido fundamental, ¿no? El que haya personas que estén trabajando desde me pongo al servicio, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Cómo es? Entonces ya te doy soluciones técnicas, pero que ha sido muy interesante poder contar con esa formación. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho las tres. Sí que a lo mejor haría un matiz y es como que, yo no sé si es como hacer entender, ¿no? Sino que creo que pasa, y creo que no es algo del cual pequen los proyectos que habéis contado, sino al revés, pero creo que pasa porque la gente de la cultura, digamos, despatrimonialicemos la cultura. Es decir, que la gente de la cultura, la cultura no es de la gente del mundo de la cultura. Y yo creo que eso es un problema que es lo que hace que la separa digamos, de mayorías sociales, ¿no? Y pasan las políticas culturales que están muy centradas en el sector cultural, pero también creo que los agentes culturales, salvo que tengan una clara vocación de intervención público-comunitaria, social, etcétera, etcétera, muchas veces se entiende como algo propio, ¿no? Y yo creo que eso es importante cambiarlo, incluso para la sostenibilidad del propio sector, porque si realmente no hay una multiplicación de mayorías interesadas en lo cultural, tampoco habrá más públicos y se seguirá dependiendo de la financiación de la administración, ¿no? Es decir, que no solo en términos de derechos, en términos de fortalecer el vínculo social, por decirlo de alguna manera, sino que en términos también de sostenibilidad sectorial, yo creo que se necesita hacer un giro en esa cuestión. Y luego hay otro elemento, así como también como para meter un poco de mini disensos, porque yo creo que estamos bastante de acuerdo en todo, que es como que siempre decimos que la cultura, o sea, que el trabajo cultural es muy precario, y es totalmente cierto, pero es que yo creo que hay un problema más allá, y es que la precariedad hay que podérsela permitir. Es decir, no todo el mundo puede permitirse estar con becas, no cobrar. Entonces, claro, realmente hay un sesgo de clase brutal en la cultura, pero brutal. Entonces, yo creo que es un problema que nos tenemos que hacer cargo también, ¿no? Porque, vuelvo a decir, es en términos de derechos y de justicia social, pero también es en términos de cuáles son las narrativas que existen, que al final acaban siendo la reproducción de ciertas clases, ¿no? Entonces, también yo creo que eso es un tema que tenemos que hacernos cargo. Totalmente. Muchas gracias, Jazmín. Yo creo que es perfecto para finalizar la mesa y pasar a un espacio un poco más coral con el resto de participantes para la ronda de preguntas. No sé si hay alguna pregunta por parte del público.
Marta. Hola, ¿qué tal? No me queda claro para la compañera que están luchando la sesión en uso, ¿en qué punto están? No oigo, no No se sé te oye. No se oye bien. ¿Hola? Ahora. Vale. No me queda muy claro en qué punto están en los acuerdos para conseguir la sesión en uso del espacio. Y me gustaría también como sacar la referencia de Taucho en Tenerife, donde todo el trabajo de conseguir el acuerdo de sesión ha acabado con el movimiento. Triste, pero también por situar un poco los sueños, sobre todo de los nortes, al aterrizarlos en Canarias. Creo que todavía queda mucho para que la Administración entienda la importancia de la sesión en uso para la autogestión. Sí. Sí, la verdad que en ese caso, en el caso de Taucho, pues, bueno, por lo que yo he entendido, acabó siendo ocupado por algunas personas y no se pudo recuperar, aunque había una disposición para hacerlo, pero es que es un proceso tan largo que ocurren mil cosas por el camino, ¿no? Nosotras estamos en 2017, en 2018 hicimos la solicitud formal. Luego hubo una serie de talleres en 2020. Luego vino el COVID y todo se paró un poco. Se compró la casa en marzo de 2023, hubo un concurso público y todo eso, ya definido cuál era el espacio que necesitábamos, habitaciones, características, dimensiones. Y nos hemos constituido como asociación en agosto. Y no sigue sin producirse la sesión. Ahora tiene que salir a concurso público el diseño de la reforma de ese espacio, porque bueno, pues tiene que ser el tema de que sea accesible y ciertas cosas que necesita reparar el edificio, pero claro, es patrimonio, está en la calle Triana, el antiguo Cuasquillas tiene su solera. La reforma ya se está hablando de que tiene que respetar mucho pues, el espíritu, el ambiente del edificio inicial, y ese proyecto que tiene que sacarse a concurso para realizarse el diseño, luego otro concurso para que haya una empresa que lo lleve a cabo y podemos irnos a 2026 o finales, mediados de 2026. Mientras tanto, nosotras como Casa Común tenemos como asociación pues seguirle dando vida, seguir realizando nuestras actividades y cada vez más en común, las 4 organizaciones, pero nosotras reivindicamos que la sesión se puede hacer ya, que este diseño del espacio, o sea, esta reforma que queda por hacer, no se haga sin nosotras, para que precisamente pues, todo este proyecto, que será al final empresarial, será una cooperativa que lleve la parte económica para poder autogestionar, pues tiene que ir de la mano, seguir yendo de la mano, ¿no? Hay muchos cabos sueltos y todo eso no está atado, ¿no? Aquí entramos como en temas de política cultural y digamos cómo legislar la cultura o cómo burocratizar la cultura, ¿no? Que a veces va en contra con lo que se quiere conseguir, que estamos hablando de la ingobernabilidad de la cultura o de cómo hacer llegar a la cultura a ciertos sectores que están fuera de la industria cultural, lo que entendemos por industria cultural, ¿no? Y haciendo un símil con la planificación, me lo llevo otra vez a mi terreno, ¿no? Al terreno urbano, digamos, la planificación territorial. O sea, ¿qué viene primero, si el huevo o la gallina? Y el derecho a experimentar en el ámbito cultural también, ¿no? O sea, en el ámbito urbanístico se hace planificación urbana que lleva unos ritmos muy lentos y que las dinámicas de la sociedad y las dinámicas urbanas de un territorio van a unos ritmos más rápidos, ¿no? Entonces la necesidad de experimentar desde la cultura también para aprender desde la experimentación. Es decir,
tú experimentas, entiendes cómo funcionan cierto tipo de sesiones más rápidas o procesos un poco más rápidos, y a través de esos procesos que son más cortos, digamos, legislas o haces como... Pero creo que tiene que haber diferentes escalas, ¿no? Al nivel de cómo gestionar la cultura o cómo generar política pública, o sea, cómo hacer política cultural, me refiero, ¿no? Sí, de hecho, bueno, es que tú justo has hablado antes de eso, ¿no? Es decir, cómo adaptar las figuras legales a esa necesidad de una mayor apertura, ¿no? Para poder, en el caso de la cultura, es decir, que yo creo que se ven cosas ya existentes como que la ley de contratos no está adaptada para hacer contratos culturales, y entonces hay que buscar los tejemanejes, o también cómo somos capaces de hacer lo público más permeable a las prácticas sociales, ¿no? Y entonces ahí tiene que ver incluso pues qué figuras jurídicas, a lo mejor las figuras jurídicas de cesión son otras, ¿no? Que ahora yo creo que a lo mejor tú ahí puedes, Sí. y solo te doy pie para que lo hagas porque creo que lo has anticipado y me parece súper interesante, y además creo que estas decisiones son profundamente políticas, ¿no? Que a veces pensamos que son de gestión y es como algo de gestión, y claro, es que la gestión está, o sea, en su corazón tiene un núcleo político fundamental, porque es como puedes permitir que el tejido sea diferente o que las cosas sean diferentes, ¿no? La verdad que los dos me lo habéis dejado en Para ti. bandeja. Entonces, claro, por una parte, conforme Artemi estaba hablando, claro, yo he anotado la experimentación y el procedimiento administrativo no casan directamente. Y justamente antes hemos hablado de eso, y también al inicio, cuando hablábamos de cómo generar las condiciones para que este tipo de proyectos puedan fomentar y puedan eclosionar, digámoslo así, lo que había que, ¿no? digamos, a la hora de configurar ese ecosistema que tiene una serie de agentes, cómo son las relaciones entre esos agentes, porque al final a la hora de pensar esto también uno tiene que tener en cuenta que en un ecosistema quién está es muy importante, pero cómo se relacionan esos agentes también. Entonces, claro, está esa parte de autorreconocimiento. Primero, nosotros fomentamos la cultura de esta manera, pero también de conseguir el reconocimiento de los demás. Lo decíamos antes con el reconocimiento social, pero también esa parte de reconocimiento político, que los políticos, ¿no? y también enlazaba con lo que decía Jazmín, son decisiones profundamente políticas. Entonces necesitas ese reconocimiento político, y después ese reconocimiento político probablemente puede venir con una serie de medidas legislativas que te den un reconocimiento legal. Entonces, claro, yo cuando hablabas recordaba el caso del Centro Luis Buñuel en Zaragoza. Perdón por hacer tanta referencia a Zaragoza, pero gran parte de mi vida profesional se desarrolló allí. Y ese centro estuvo ocupado muchísimos años con un colectivo que hacía un trabajo maravilloso allí en el barrio de San Pablo. Se llegó a un principio de acuerdo con un equipo de gobierno para la cesión, hasta que llegó el PP. Y entonces, en ese caso, directamente los desalojaron, y eso creo que lo van a convertir en un centro de mayores. Entonces, aquí al final necesitamos digamos, organizarnos y el generar esos procesos de reconocimiento para poder generar medidas que se vayan produciendo, y en ese caso que haya figuras jurídicas que se adapten a este tipo de procesos. Hace unos años se organizaron unas jornadas que se llamaban ¿Cómo tramitar un unicornio? La primera edición fue en Zaragoza, la segunda en Sevilla, y en Sevilla hubo alguien que además yo creo que pertenecía al Ayuntamiento de Sevilla, que dijo, claro, es que cuando hablamos de este tipo de proyectos hablamos de financiar procesos. Entonces, los procesos, este tipo de procesos tienen un encaje legal muy complicado, y entonces esta persona, que ella no lo sabe, pero yo se lo agradeceré durante mucho tiempo, dijo, claro, el ámbito de la innovación y de la investigación en la ley de contratos tiene su excepción. ¿Por qué no luchamos o por qué no se lucha por tener una excepción cultural en la ley para este tipo de servicios? Porque al final estamos hablando de procesos que no sabemos cuánto tiempo puede durar, cómo articular contratos, convenios que puedan ser plurianuales, no tener que morir siempre al palo de los contratos menores, que para mí ese es el gran elemento precarizador de la administración pública.
Entonces, en ese caso yo creo que una de las grandes reivindicaciones que debiéramos tener desde el sector cultural es reclamar la introducción de esas figuras en el marco jurídico. Y una cosa, ¿puedo? Sí, estamos lo último, pero... sí. O sea, que a lo mejor estamos derivando algo muy técnico, pero bueno, al final como las grandes ideas también se aterrizan, ¿no? O sea, las ideas más abstractas se aterrizan así. Yo creo que hay una parte de innovación y luego hay una parte de aplicación de las leyes existentes de otras maneras, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en los centros culturales en la Comunidad de Madrid. La licitación del contrato de la gestión de los centros culturales es un contrato para todos los centros, lo cual implica que al final qué empresas pueden hacerse cargo de la gestión de esos centros culturales, quienes tienen digamos ¿cómo se llama? La garantía económica. Sí. O sea, quienes tienen esa capacidad económica, ¿no? Quizás lo primero que hay que hacer es dividir en lotes los centros culturales y que cada centro cultural lo pueda gestionar o una empresa más pequeña o una cooperativa. Entonces, yo creo que dentro del macro existente se trata de querer hacer otras cosas y luego además se trata de ensanchar lo existente, ¿no? Por no hablar, y ya con esto termino, de la contratación pública responsable, que eso ya es otro capítulo. Pues muchas gracias. Siento tener que terminar aquí porque hemos abierto un par de melones en este momento final, pero estoy segura de que podremos retomarlo en otros espacios. Y nada, agradecerles a todas y recordarles a todas que ahora vamos a tener en este espacio una mesa relacionada con el suelo de Canarias y en el espacio anexo tendremos uno relacionado con la inclusividad de los equipamientos públicos para todos los cuerpos y necesidades. Gracias.